Hola a todos, soy el doctor Antonio Romero Silva y en esta ocasión platicaremos sobre la ley de Charles. En un video anterior se hizo la ley de Boyle y esta es la ocasión para abordar... Hola a todos, soy el doctor Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la ley de Charles. En pantalla aparece el resumen de la ley de Charles que encontrarán para este video e igualmente en la descripción podrán encontrar los distintos temas que les presentaré. Al hablar de los gases, nosotros encontraríamos que los gases están hechos de átomos, que son los bloques con los que está hecho la materia. Un gas puede estar hecho de varios átomos o de un solo átomo. Si el gas tiene un solo átomo, hablaríamos de un gas monoatómico. Si tienen dos átomos unidos, hablaríamos de un gas diatómico y si tiene tres átomos unidos, hablaríamos de un gas triatómico. Los gases se están moviendo aleatoriamente, sus átomos se mueven aleatoriamente y esto hace que al estarse moviendo aleatoriamente puedan llenar con facilidad algún contenedor. Los gases no tienen una forma definida, por lo que siempre adoptan la forma del contenedor que los tenga. Una ventaja de los gases es que pueden combinarse completamente con otros gases y estos gases, como podemos ver en pantalla, siempre tienden a expandirse, ya que los gases entre sí la mayor parte del tiempo se están repeliendo unos con otros y esto hace que las distancias entre unos átomos de gas y otros átomos de gas estén alejándose. Una característica que tienen los gases es que estos se pueden comprimir, es decir, uno puede disminuir con facilidad el volumen de un gas. Por lo tanto, los gases no tienen ni un volumen fijo definido ni una forma definida. Para que nosotros podamos caracterizar por completo un gas, necesitamos su presión, la temperatura, el volumen y su masa. Para la ley de Charles estaremos viendo qué es la relación que existe entre el volumen y su temperatura. En un video anterior hablamos de la ley de Boyle, donde se relaciona la presión y el volumen de un gas, donde nosotros tenemos que si partimos del cilindro del centro, que tiene un volumen de 1 litro, tendríamos que si aplicamos una presión de una atmósfera, el volumen que existe sería desde el fondo del cilindro hasta donde está este pistón que está de color verde o esta tapa de color verde. Si nosotros aumentáramos la presión, veríamos que el volumen disminuye y ahora los átomos del gas estarían en un volumen menor que tendría un valor de 0.5 litros. Y por el contrario, si disminuimos la presión y solamente tuviéramos una presión de media atmósfera, de 0.5 atmósferas, encontraríamos que las partículas del gas están en un espacio mayor, en un volumen mayor, que tendría un volumen de 2 litros. Siempre y cuando la masa de nuestro gas sea fija y su temperatura sea constante. Si nosotros graficáramos varios valores de presión y volumen, encontraríamos que las gráficas para presión y volumen tendrían una curvatura que esta forma lleva el nombre de hipérbola, donde podremos encontrar que si la presión se duplica, el volumen se está reduciendo a la mitad y por el contrario, si la presión se reduce a la mitad, el volumen se estaría duplicando. Por ello, en la ley de Boyle se enuncia que para una cantidad fija de un gas ideal a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión aplicada. Entonces, si nosotros en la gráfica nos situamos en la parte superior a la izquierda, aquí la presión es alta y el volumen es pequeño. Y si nosotros vamos a la parte baja de la gráfica y del lado derecho, estaríamos en una zona donde la presión es pequeña y entonces el volumen es grande. Si nosotros estamos hablando de algún sistema que estemos estudiando de algún gas, encontraremos que la ley de Boyle se expresa como presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, o presión 1 volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Al entrar en la ley de Charles estaremos viendo que existe una relación entre el volumen y la temperatura de un gas. Si tomamos como referencia el cilindro del centro, recordando que ahora tendremos masa fija del gas y ahora nuestra presión es constante, encontraremos
Si recuerdan que la temperatura es una medida que nos dice qué tan caliente o qué tan frío es un objeto. En el centro, si yo tuviera una temperatura de 25 grados centígrados o que es igual a 298.15 Kelvin, con un volumen de 1 litro, que sería entre la tapa y el fondo de mi cilindro, donde la presión constante va a ser de una atmósfera, observaría que mi gas, que está hecho de átomos que están de color cobre, estarían en este volumen de 1 litro cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. ¿Qué sucedería si ahora mi temperatura la comienzo a disminuir y llegar hasta menos 124 grados centígrados? Lo que pasaría es que el volumen se iría reduciendo. Recordemos, la presión se mantiene constante, entonces el hecho de que haya disminuido el volumen es debido a que se está enfriando el cilindro. Aquí veríamos de entrada que las partículas, los átomos de los que está hecho el gas, se mueven más lento, porque la temperatura también nos ayuda a saber que mientras más baja es la temperatura, es menor el movimiento que tienen los átomos del gas, y si mayor es la temperatura, los átomos del gas se mueven más rápido. Aquí tendría una temperatura de menos 124.08 grados centígrados, o lo que serían 149.08 Kelvin, con un volumen de medio litro. ¿Qué pasa si ahora yo caliento el cilindro? Si yo calentara el cilindro, vería un aumento en la temperatura y lo llevaría hasta 323 grados centígrados. Entonces el pistón subiría, entonces está subiendo el pistón por el hecho de que está subiendo la temperatura, y ahora, como pueden ver, los átomos del gas se mueven muchísimo más rápido ya que está subiendo la temperatura y ahora ocupa un volumen mayor, una temperatura de 323.15 grados centígrados, o que en Kelvin es 596.3 Kelvin. Y aquí tendría un volumen de 2 litros. Entonces podemos observar que de izquierda a derecha estamos aumentando la temperatura, desde menos 124 grados centígrados hasta 323 grados centígrados. Y igualmente de izquierda a derecha podemos ver que el volumen, el espacio que ocupan nuestros átomos de nuestro gas, que son las esferas que están en movimiento, se va haciendo más grande de izquierda a derecha. Entonces, si duplicamos el volumen, se duplica la temperatura, y si disminuye a la mitad del volumen, también la temperatura está disminuyendo a la mitad, siempre y cuando usemos la escala de temperatura absoluta, es decir, la escala Kelvin, la que tiene esta letra K. Entonces la ley de Charles se puede enunciar como: para una cantidad fija de un gas ideal a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a los grados Kelvin. En pantalla pueden ver las conversiones de Kelvin a grados centígrados y de grados centígrados a Kelvin. Si ustedes tienen grados Kelvin y le restan 273.15, obtienen grados centígrados. Por su parte, si ustedes tienen grados centígrados y le suman 273.15, obtienen grados Kelvin. Ahora hablaremos un poco de las gráficas de la ley de Charles, que al hablar de gráficas quizás mucho se les complica, pero no tiene por qué ser así si nosotros vemos qué es lo que nos está mostrando la gráfica. Si nosotros hacemos una gráfica tomando valores de volumen y de temperatura para algún gas, como los que aparecen en pantalla, donde pueden ver que estoy tomando grados centígrados, grados Kelvin, y voy a graficar valores para dos gases. Para el volumen de hidrógeno, que quedaría la línea de color azul en la gráfica, y para el gas de oxígeno, que sería de color naranja la línea en la gráfica. Hidrógeno entonces es el azul y el oxígeno es el de color naranja. Nosotros podemos observar que llega un punto donde las líneas las comencé a puntear y que esto va a llegar hasta un valor donde el volumen sería hipotéticamente 0. A este valor sería de menos 273.15 grados centígrados. Sería una temperatura en la cual el volumen del gas sería tan pequeño que sería muy cercano al 0. Aquí podemos observar que lo que he hecho es que grafiqué en el eje de las Y, en el eje vertical, el que va de arriba a abajo, el volumen que tengo en mililitros, que en el eje de las X, en el horizontal, el que va de izquierda a derecha, la temperatura en grados centígrados, y puse en pantalla las ecuaciones que tienen estas rectas,
donde es relevante notar este valor que está al lado de la X, que para el hidrógeno es 0.082 y que para el oxígeno es de 0.0368. Pueden ver que ambas son líneas rectas. ¿Por qué es que se comienza a puntear? También porque también los gases llega un punto en el que la temperatura es tan baja en que se condensan, es decir, el gas pasa a su estado líquido. Pero aquí estamos suponiendo para algo muy importante, ¿qué pasaría si el gas, sin que pudiera convertirse en líquido, llegara hasta esta temperatura de menos 273.15 grados centígrados? Ahora simplemente lo que hago es que en lugar de tener grados centígrados en el eje de las X, estoy usando la temperatura absoluta, donde esta vez pueden notar que el valor a donde llegan es a cero en la escala Kelvin. Este cero se le conoce como el cero absoluto, serían 0 Kelvin, donde el volumen sería muy pequeño y prácticamente sería cero. A esta temperatura se conoce que todo movimiento que tuviera un átomo, los bloques que hacen la materia, se detendría por completo. El concepto del cero absoluto incluso ha aparecido en series como Los Caballeros del Zodíaco, donde dejo el link en la descripción por si quieren oír la explicación que se dio en la serie. Aquí veríamos que si estamos en la parte baja y a la izquierda de la gráfica, sería la parte donde la temperatura está disminuyendo y el volumen también está disminuyendo. Si nosotros nos vamos a la parte superior y a la derecha, la temperatura está aumentando y el volumen también está aumentando. En el eje de las Y tengo el volumen, en el eje de las X tengo la temperatura, esta vez en grados Kelvin, y la pendiente es el valor que está a la izquierda de la X en las ecuaciones, y si se dan cuenta, el valor de la pendiente tanto para la gráfica de arriba como para la de abajo es de 0.082 para el hidrógeno y de 0.0368 para el oxígeno. Esto quiere decir que las rectas tienen la misma inclinación, por lo tanto, la relación que existe de los valores de el volumen y la temperatura es el mismo, entonces nos está indicando las gráficas que hay una relación entre los valores y entonces nosotros podemos calcular con una expresión matemática algún comportamiento de un gas. Entonces ahora tendríamos la parte de las relaciones matemáticas para la ley de Charles, que también no tienen que por qué ser complicadas si tomamos en cuenta qué significa la expresión que vamos a ver. Sabemos por las gráficas anteriores que el volumen está relacionado con la temperatura y que existe una relación entre ellas, es decir, existe una proporción entre el volumen y la temperatura, que nosotros podemos expresar matemáticamente así. Volumen es proporcional a la temperatura. Este signo, alfa, nos dice que algo es proporcional, es decir, que existe una relación. El volumen es proporcional, es directamente proporcional a la temperatura absoluta, porque si se duplica la temperatura, el volumen se duplica. Si reducimos la temperatura a la mitad, se reduce el volumen a la mitad. Entonces, como ambos valores suben o ambos valores bajan, a esto se refiere con que es directamente proporcional. Si nosotros ponemos lo que habíamos visto de las pendientes, que siempre había una proporción, una relación, esto lo podemos indicar con una constante o factor de proporcionalidad, que es la letra K cursiva que pueden ver en pantalla. Estas K nos muestran la relación o proporción de cambio que existe entre dos valores, dos variables, como sería el caso del volumen y la temperatura. Si yo despejara la K, encontraría que si yo divido el volumen entre la temperatura, estaríamos viendo con esta constante de proporcionalidad cuánto se incrementa o cuánto disminuye el volumen, los valores del volumen y la temperatura. De tal manera que, como siempre vamos a obtener una proporción para el volumen dividido entre la temperatura, yo puedo estudiar un gas con unas condiciones al inicio y unas condiciones al final que podemos ver en la ley de Charles, donde un volumen inicial, un volumen 1 dividido entre una temperatura inicial, una temperatura 1, debe ser igual a las condiciones finales, cuando el volumen 2, el volumen final, se ha dividido entre la temperatura final, la temperatura 2. Esto recordemos siempre y cuando la masa del gas no vaya a cambiar y su presión sea constante.
Ahora hagamos un ejemplo. Si nosotros tenemos 3 litros de hidrógeno a 253.15 Kelvin, que serían menos 20 grados centígrados, se le va a permitir entibiarse hasta los 300.15 Kelvin, que son 27 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál será el volumen final del hidrógeno? Nos dicen que la masa y la presión van a permanecer constantes. Entonces, al inicio, nosotros tenemos un cilindro donde yo tendría, por ejemplo, los 3 litros de hidrógeno a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Entonces, menos 20 grados centígrados son 253.15 Kelvin y el volumen es de 3 litros al inicio, donde vimos que la presión va a ser constante. Entonces, los átomos de los que esté hecho mi gas se estarían moviendo en este volumen de 3 litros cuando la temperatura es de menos 20 grados centígrados. Y como voy a dejar entibiar, eso quiere decir que estoy calentando el cilindro o lo estoy dejando que se caliente. Entonces aquí veríamos que de menos 20 grados centígrados hay que llegar hasta los 27 grados centígrados. Entonces este aumento de la temperatura sería un aumento de volumen, donde estaría viendo que los átomos de mi gas se estarían moviendo ahora en un volumen mayor. La temperatura debe llegar a 27 grados centígrados y tengo que calcular cuál es el valor exacto para el volumen 2, donde puedo ver que si al aumentar la temperatura se tuvo que haber aumentado el volumen, entonces espero que al calcular con la fórmula tenga un valor mayor a 3 litros. Entonces, ¿qué conozco? El volumen 1, 3 litros, la temperatura 1, 253.15 Kelvin y la temperatura 2, 300.15 Kelvin. Es muy importante que recuerden que para hacer los problemas de la ley de Charles tienen que usar siempre grados Kelvin. Por eso es que he dejado a la izquierda siempre las conversiones para que las tengan en cuenta. ¿Qué se necesita? Que encontremos el volumen final, el volumen 2. Como solo estamos manejando cambios de volumen y temperatura, entonces aplica la ley de Charles, que vimos que es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Despejando el volumen 2 encontraría que volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1 me va a tener que dar el volumen final. Sustituyo los valores y ahora multiplico 3 litros por 300.15 Kelvin y lo divido entre 253.15 Kelvin. Esto me va a dar que tengo que cancelar las unidades de Kelvin arriba y abajo y obtendré un resultado de 3.56 litros. Y es lo que yo ya había predicho, que este volumen iba a ser mayor a 3 litros, entonces es plausible, es decir, es válida nuestra respuesta y también podemos verificar que matemáticamente el valor es correcto. Otro ejercicio sería este: si 20 litros de oxígeno son enfriados de 100 grados centígrados, que vendrían siendo 373.15 Kelvin, a 0 grados centígrados, es decir, 273.15 Kelvin, ¿cuál será su nuevo volumen del oxígeno? La masa y la presión permanecen constantes. Entonces voy a iniciar con 100 grados centígrados en el cilindro de la izquierda a una temperatura de 100 grados centígrados, 373.15 Kelvin, con un volumen de 20 litros. Y la presión se mantiene constante. Entonces los átomos de los que está hecho mi gas se están moviendo en estos 20 litros. Ahora, como se ve que estoy reduciendo de 100 a 0 grados centígrados, entonces estoy enfriando el cilindro. Si yo enfrío el cilindro, entonces estoy yendo de 100 a 0 grados centígrados, entonces lo que voy a ver es que va a disminuir el volumen por efecto de la temperatura. La presión se sigue manteniendo constante. Entonces vería que los átomos de mi gas se moverían muchísimo más lento, porque vimos que a medida que baja la temperatura también baja el movimiento de los átomos. La temperatura a la que hay que llegar es a 0 grados centígrados y yo busco qué volumen hay a 0 grados centígrados. Entonces, al disminuir la temperatura, yo estoy esperando que disminuya el volumen. Nuestra respuesta debería ser un volumen menor a 20 litros. Entonces, ¿qué conozco? El volumen inicial, 20 litros, la temperatura al inicio, 373.15 Kelvin y la temperatura al final, 273.15 Kelvin. ¿Qué necesitamos? El volumen final, el volumen 2,
Como solamente estamos cambiando valores de volumen y temperatura, podemos aplicar la ley de Charles. La ley de Charles, como ya vimos, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Despejando el volumen 2, encontramos que volumen 1 por la temperatura 2 dividido entre temperatura 1 nos debe dar el valor para el volumen final. Sustituimos los valores para cada uno, entonces 20 litros lo multiplico por 273.15 Kelvin y lo divido entre 373.15 Kelvin. Hay Kelvin en la parte superior, Kelvin en la parte inferior, entonces puedo cancelarlos y me quedo solo con las unidades de litros. Al hacer las operaciones, encuentro que el volumen 2 es de 14.64 litros, el cual es menor al volumen inicial, por lo tanto, se encuentra correcto nuestro planteamiento, ya que ya habíamos visto que al disminuir la temperatura, el volumen tenía que ser menor a 20 litros. ¿Cuál es una de las aplicaciones para la ley de Charles? La podemos encontrar fácilmente en los globos aerostáticos. Si nosotros tenemos un gas con el que vamos a estar inflando nuestro globo, que está representado por estas nubes y estas esferas de color fuchsia, encontraríamos que si nosotros calentamos este gas de color fuchsia, al calentar el gas está habiendo un aumento de la temperatura y ya observamos que al aumentar la temperatura tiene que aumentar el volumen. Entonces, al estar calentando, los átomos de nuestro gas estarían chocando con la superficie interna del globo, lo que haría que éste se fuera inflando. Entonces se infla el globo y hay un aumento del volumen. Si se han preguntado por qué es que los globos comienzan a flotar, esto se debe a que el globo se eleva porque el gas dentro, el gas que estamos viendo de color fuchsia, tiene una menor densidad que el aire. Cuando algo es menos denso que el aire, este va a flotar. Como podemos ver cuando llenan globos con helio, por ejemplo, si tú pones el globo en la parte del suelo, este comienza a flotar, y esto pasa porque el helio es menos denso que el aire y por lo tanto flota. Entonces, en un globo aerostático, el aumento en el volumen del globo se debe a que hemos aumentado la temperatura del gas que lo está llenando. La ley de Charles tiene sus limitaciones. De entrada es que solo aplica para los gases ideales. Es cuando estamos suponiendo que los gases no interaccionan entre sí, que los átomos del gas no están interaccionando entre sí. Para que la ley de Charles se pueda modelar adecuadamente un gas, va a ser a altas temperaturas y cuando nuestras presiones sean bajas, porque la limitación se encuentra en que la ley va a estar fallando cuando las presiones son altas y las temperaturas son muy bajas, ya que cuando la presión es alta y la temperatura baja, los átomos de los gases se encuentran tan cerca que comienzan a interaccionar más, lo cual se tiene que modelar de otra manera. A manera de resumen, encontramos entonces que la ley de Charles, que enunciamos como para una cantidad fija de un gas ideal a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, a la temperatura Kelvin, encontramos que la masa del gas debe ser fija, no debe variar y la presión tiene que ser constante. Si nosotros enfocamos nuestra vista en la parte central para tomar como referencia el cilindro, encontraremos que a 25 grados centígrados, que serían 298.15 Kelvin, habría un volumen de 1 litro, donde la presión constante sería de 1 atmósfera y estos átomos de los que está hecho mi gas estarían en este litro. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la temperatura? Es decir, estoy enfriando o congelando el cilindro. Lo que pasaría es que se va a disminuir el volumen donde se encuentra mi gas y el gas, sus átomos se comenzarían a mover más lento, porque cuando la temperatura baja el movimiento de los átomos también es menor. Aquí estaríamos viendo el caso cuando la temperatura es de menos 124.08 grados centígrados y el volumen sería de 0.5 litros. Por su parte, si vamos al otro extremo, que es calentar el cilindro y lo llevar hasta 323 grados centígrados, vería que el efecto de calentar haría que el volumen ahora sería más grande. El espacio es más grande donde pueden estar los átomos de mi gas y estos átomos estarían moviendo más rápido porque a medida que
la temperatura aumenta, también hace que el movimiento de los átomos aumente. Entonces ahí tendría un volumen de 2 litros. Estas relaciones, si nosotros las graficáramos, nos darían unas líneas rectas, donde encontraría que los gases llegarían a un mismo valor para el caso supuesto de que tuviera un volumen de cero, que se conoce como el cero absoluto. A esta temperatura del cero absoluto es cuando el movimiento de los átomos se detendría por completo. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye, como vimos en los cilindros, y esto se observa en la parte inferior izquierda de la gráfica, y en la parte superior derecha de la gráfica encontraremos que a medida que la temperatura aumenta, el volumen está aumentando. Generalmente van a encontrar que la ley de Charles se pone con esta ecuación, donde nosotros podemos relacionar unas características o condiciones de un gas al inicio y estas condiciones al final para el mismo gas, donde si una velocidad inicial la dividimos entre una temperatura inicial, tiene que ser igual a un volumen final dividido sobre una temperatura final, siempre y cuando mantengamos la masa del gas fija y la presión sea constante. Entonces vimos que si aumenta al doble la temperatura, el volumen aumenta al doble, y que si la temperatura disminuye a la mitad, el volumen disminuye a la mitad cuando hablamos de la ley de Charles. En esta parte dejo la ley de Boyle y el video de los gases que se hizo anteriormente por si tienen curiosidad o necesitan consultarlos. Si tienen dudas o preguntas sobre la ley de Charles, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.